competencia tenemos y encontramos que cumple igualmente con la normatividad. Al no haber planos estructurales, también se realizaron con este aparato un escaneo. Este aparato se llama ferroscáner. Entonces nosotros en las columnas pasamos este aparato para obtener las gráficas de cómo se encuentra el armado internamente, sin hacer demoliciones. Entonces obtenemos estas gráficas donde podemos ver las varillas verticales, los diámetros, las separaciones, los estribos e inclusive el recubrimiento. Ya con eso nosotros hacemos de los planos arquitectónicos, ahora hacemos los planos estructurales del inmueble tal y como está. Igualmente, ahora se realizó un estudio geotécnico. Se realizaron dos perforaciones y aquí afortunadamente contamos ahorita con la presencia del ingeniero José Luis Espíndola. Él fue el que encabezó este estudio y hoy le voy a dar la palabra para que nos platique un poquito más. Voy a dar ahorita una generalidad y él nos va a platicar un poquito. Siguiente, por favor. Entonces, de cada perforación se extrajeron muestras en un aparato que se llama tubo Shelby y estas se llevaron al laboratorio para obtener sus características. Y obtuvimos aquí el perfil estratigráfico. Aquí ya me voy a permitir dejarle la palabra al ingeniero José Luis. Buenas tardes. Las exploraciones de mecánica que se realizaron en nuestra compañía de Opala Proyectos consistieron en dos perforaciones que se llevaron hasta los 35 metros de profundidad. No se oye. ¿No puedes subir un poquito? En la parte de la mecánica de suelos realizamos dos perforaciones, sondeos que nosotros le llamamos sondeos mixtos, donde se combina la obtención de la resistencia del suelo a través de la herramienta de penetración y se van obteniendo muestras inalteradas, como lo comentó el ingeniero Edgar Mendoza. De acuerdo a las dimensiones que tiene el predio y la ubicación, pues se determinaron que estas perforaciones se realizaran a una profundidad de 35 metros. La finalidad de llevar a cabo esta profundidad es que detectáramos cuál es el nivel donde se encuentra la capa resistente y básicamente es ubicar cuáles serían los espesores que tienen la mayor potencialidad de deformación o afectación proveniente del sismo. En estos dos perfiles, uno es en la parte norte y en la parte sur del edificio, se observan aquí estos perfiles estratigráficos que indican la resistencia que tiene el terreno. Comentaba al principio que este predio, la ubicación se encuentra en la zona 3, la zona del lago, que se caracteriza por suelos muy blandos. El término son arcillas muy blandas. Y en estos perfiles se puede detectar qué es lo que se encuentra en la parte de abajo. Y encontramos que son las arcillas blandas, algunas de consistencia un poquito más firme. Y nuevamente por aquí encontramos esos materiales también de las arcillas blandas. La capa resistente se encuentra prácticamente alrededor de los 37, 36 metros. A partir de esta profundidad donde encontramos este perfil de la resistencia, de la herramienta de penetración, encontramos que alrededor de los 36 metros el suelo ya es realmente firme. Esto es importante conocerlo para identificar y poder modelar en los análisis geotécnicos parámetros que tienen que ver con la revisión del reglamento. Entre ellos hay dos muy importantes, que es revisar que el edificio geotécnicamente cumpla con la parte de la resistencia del suelo y otro las deformaciones. Entonces, a partir de aquí se sacaron muestras del suelo, se llevaron igualmente al laboratorio y determinamos la resistencia y parámetros que caracterizan el suelo. Yo comentaba hace un momento, una de las partes importantes dentro del estudio de la mecánica de suelos es detectar hasta qué profundidad se encuentra la capa resistente. Comentaba que aquí es del orden de 33 metros. En proyectos de este tipo es importante conocer esto porque en los modelos que se hacen para evaluar y cómo está el comportamiento de la cimentación, primero encontrar todo este paquete del suelo blando, que es una de las cuestiones que impactan mucho a los edificios de esto y muchos que están en esta región. El detectar esta capa resistente nos ayuda también para en niveles ya de diseño o de proyecto, de revisión, detectar si es necesaria una recimentación y si es agua hacer una cimentación de tipo profunda, ver en qué nivel se podrían desplantar una cimentación profunda, como pueden ser los pilotes
o pila de cimentación. Por eso, en la parte que hicimos, en la parte del diseño y la revisión y propuesta de recimentación, y se hizo varias revisiones, una de ellas tiene que ver con el análisis de una cimentación profunda. Y dentro de esos análisis cálculos, desde luego que tomamos en cuenta las profundidades, los comportamientos y los parámetros de resistencia que tienen que ver en los cálculos. Aquí que es uno de los puntos relevantes que se tiene que comentar es un parámetro que le llamamos W, que es el contenido de agua. De alguna manera, cuando el suelo tiene más agua, pues es más débil, es menos resistente. Y un parámetro que los tecnistas o los de ingenieros en ingeniería civil sabemos que parámetros del orden de 300, 400% de contenido de agua, esos indicativos de suelos muy blandos. Y eso implica también pues, que el suelo amplifica los movimientos. Cuando viene el sismo en la parte baja del sismo, estos se van amplificando y por eso tiene mayores efectos en las estructuras. Si este edificio pudiera haber, digamos, si lo pudiéramos llevar a otra zona, que se comentaba, la zona 2 de transición, o más pegada a la zona firme de la zona 1, los espesores tendrían que ser menores y los efectos que tienen al edificio podrían ser menores, a pesar que tengan la misma estructura. Entonces, uno de los efectos que hay que comprender que tiene que ver con el daño que tiene la estructura, por supuesto, es intrínsecamente las propiedades de resistencia que tiene el propio edificio, pero algo que no hay que perder de vista, eso tiene que ver mucho con las características del suelo. Entonces, es una de las partes importantes que no hay que perder de vista, que tomar en cuenta en los cálculos. Siguiente. Bien, se analizaron dentro de la revisión de toda la ingeniería de detalle y del dictamen del edificio, se contempló inicialmente, de acuerdo a la reglamentación actual, verificar si pasa o no la reglamentación actual. En particular son las normas técnicas de diseño y construcción de cimentaciones. Existen 7 normas dentro del reglamento y la que nos compete en términos de cimentaciones son las que acabo de comentar. Entonces se hicieron muchos parámetros. En primer lugar, se consideró las condiciones actuales del edificio, que implica cuáles son las cargas que se tiene el edificio en las condiciones actuales y la cimentación. Se hizo el análisis y resultaba pues que el edificio apenas si cumplía algunos parámetros en términos de resistencia del suelo. Recordemos si este edificio que se construyó en el 76, pues fue mucho antes del sismo del 85. Nosotros en Geotecnia y muchos de la ingeniería sabemos que el parteaguas es el 1985. De ahí en adelante se abrieron unas normas mucho más restrictivas. Y las últimas que se han tenido del diseño del 2017. Entonces cada vez las normas se vuelven más exigentes. En primera instancia, la primera revisión que se hizo es el cuerpo como se encuentra en las condiciones actuales y bajo la normatividad actual. Entonces, hacer esa revisión implicaba que el edificio prácticamente estaba apenitas, ¿no? Como que de panzazos y cubría la parte de la resistencia. Son parámetros que se identifican como estados límites de falla, que tiene que ver con la resistencia del suelo, y el otro estado límite de servicio, que tiene que ver con las deformaciones. Estos dos parámetros se tienen que analizar y evaluar. El que digo que ya estaba muy pegadito, que implicaba qué tan resistente es el suelo para soportar las cargas, casi se estaba muy cercano, pero sí cumplía como en la parte de topografía, pero muy cercano. Y la otra es el tema de los asentamientos. Después, pues al momento de ya considerar en la parte de estructuras que se requiere hacer un refuerzo del edificio, eso altera el proyecto, implica que el edificio va a ser otro, ¿no? De acuerdo a las propuestas de la parte estructural. Eso implica que el edificio ya no va a tener las mismas cargas, implica que ya va a ser un nuevo edificio con unas cargas que van a ser mayores, de acuerdo a la estructuración. Entonces, el siguiente nivel de análisis que nosotros realizamos en la parte de la mecánica de suelos es, con esas nuevas cargas del edificio ya reestructurado que se requiere por la normatividad, que nos abundará más en el diseño, lo que se tenga que realizar, entonces son unas cargas adicionales. Ahora se tiene que revisar geotécnicamente, a ver, ¿qué sucede cuando ya el edificio del nivel de planta baja hacia arriba, que es el refuerzo, pues ya no va a tener las cargas originales, como ya van a ser otras adicionales, entonces vamos a tener que verificar la cimentación bajo ese nuevo modelo de edificio reestructurado. Y ahí es donde ya encontramos que no pasa, porque incrementan las cargas. Si yo comentaba al principio de las condiciones actuales que apenas si pasaba, pues ahora con las nuevas cargas resulta que ya no pasa, ¿no? No sé si tenemos los valores. Las opciones. Las opciones.
Bueno, en la parte anterior, no, ¿dónde está? No regresa a la Entonces nosotros vamos, eso vamos con la mira de verificar, ¿no? Cuando vemos que un tipo de cimentación no llega a tener posibilidades de que cumpla el reglamento, nos vamos a la siguiente opción. Digamos, en una casa tradicional tenemos una casa, bueno, a lo mejor con zapatas, pero si las cargas son mayores, nos vamos a un tipo de cimentación a mayor profundidad, y si es las cargas más fuertes, nos vamos, por ejemplo, el caso de una cimentación profunda, que son las pilas o pilotes, ¿no? Aquí tenemos una cimentación en el estado actual. Estos elementos que se ponen, están indicados aquí, se habla de las inclusiones. Es el esquema de que usted ya les había comentado, la estratigrafía que se encuentra de las arcillas blandas, y aquí aparecen los elementos verticales que son unos pilotes huecos que se le llaman inclusiones. Se le llaman inclusiones porque no están conectados a la estructura. Si lo observan ustedes aquí, viene la losa de cimentación y después aquí vienen los elementos que tenemos, estimamos que estén en una longitud de cerca de los 20-21 metros y están desconectados. Este es un sistema de cimentación, no propiamente, sino es una especie de refuerzo. Cuando se diseñó el edificio en aquel entonces, pues colocaron esos elementos y no están realmente conectados. Quiere decir que las cargas del edificio no son transmitidas a estos elementos, sino simplemente estos normalmente en la geotecnia se manejan para disminuir los asentamientos. Cuando se hizo el edificio en su momento, seguramente hicieron un estudio de mecánica de suelos y determinaron, este suelo es muy blando y vamos a tener problemas. Y fue una buena solución en su momento colocar estos elementos, pero cuando se diseñaron, fueron de acuerdo de aquella época del reglamento que, pues imagínense, fue del 76, el 85 es cuando fue un gran parteaguas, pues estos le ayudaron y sí funcionó el edificio, no tuvo asentamientos. Hay de dos tipos, los asentamientos diferenciales, cuando según viene una parte mayor, que eso va inclinando también el edificio, y la otra son los asentamientos parejos. Ambos tenemos que revisarlos. El ingeniero Balanceo ya comentó al principio que ya se revisó la topografía, que sí estamos dentro del límites cuando se va inclinando, 13 centímetros como máximo tenemos, y ya lo cubrimos porque hay de 8, 9 de promedio, y los otros son los asentamientos totales, que también el reglamento nos dice que el límite son 15 centímetros, ¿no? Entonces, evaluamos las condiciones generales y resulta que en términos de deformaciones, como al principio les comentaba, hay que ver la resistencia del suelo y por otra las deformaciones. Sí pasan en términos de las deformaciones, porque básicamente determinamos por estas inclusiones y le han ayudado para términos de asentamiento. Entonces por ahí no tenemos problema, ¿no? Se va asentando el edificio parejo, no vemos que se una de más ni hay inversiones. Aquí el problema que tenemos que no pasa el reglamento es el término de las resistencias. El suelo es tan blando, o el suelo sí es tan blando, pero con respecto a la reglamentación actual resulta que ya no pasa, que no cumple el reglamento que le llamamos nosotros el estado límite de falla. Entonces, como no pasa, con esta nueva reestructuración ya estamos concibiendo que el edificio se tiene que reestructurar con nuevas cargas. Entonces tenemos la tarea de ver pues qué tenemos que hacer para que el edificio cumpla en la parte de la cimentación, y se manejaron varias opciones. Entonces, dentro de ellas, empezar, como la cimentación actual no pasa con una losa de cimentación como la que está actual, que es esta que aparece aquí, con unas contratraves, pues no pasa porque las cargas son superiores ya el edificio reestructurado con lo que resiste el suelo. Entonces, como no pasa, hay riesgo de que venga un sismo también importante y pues entonces haya así una falla catastrófica, que quiere decir un asentamiento fuerte, inclusive que ya ni siquiera lo soporte la estructura, que llega un momento dado como piezas de dominó. Si llega a fallar el edificio en conjunto, o al menos en una zona, pues se viene como castillo de naipes, puede afectar estructuralmente al cuerpo del edificio. Entonces es una solución integral como todo, ¿no? A todo el cuerpo del edificio. Y bueno, pues aquí ya aparece, bueno, la planta de la cimentación actual. Y bueno, pues aquí aparece ya el edificio, y bueno, con una losa que sigue la huella del edificio. Aquí hay una parte hueca, aunque sabemos que está el estacionamiento, hay circulación, pero no es una parte estructural, ¿no? Todo eso se determina a partir de las investigaciones y las cargas. Aquí también aparece, bueno, ya es la planta de la cimentación del entrepiso, ¿no? Aquí ya se nota, bueno, cuál es la huella que tiene el edificio, bueno, de los 4 torres, y que a nivel de cimentación pues tiene una condición similar.
Bueno, aquí tiene la A ver, si quieres continuar. Sí. Gracias. Bueno, en base a todos los estudios anteriores, se elaboraron lo que son los planos estructurales. Este es el plano de la cimentación, luego se hizo el plano del entrepiso, y es el plano del entrepiso de las plantas tipo, y también con el ferroscáner, el aparato que les comentaba, tomamos las medidas de cada una de las columnas que hay con sus armados, estribos, y hasta ahí ya contamos con los planos estructurales. Ya se tiene en gran parte estudiado el edificio. Siguiente, por favor. Y los detalles del sistema de piso. Esta es la trilosa que les comentaba, que tiene 70 centímetros de peralte, una capa superior de concreto, una capa inferior de concreto, y las diagonales que vimos en las fotografías, que presentan en cierto porcentaje un grado de oxidación. Y aquí también podemos ver el detalle que por qué nos fallaron los muros de fachada. No había una conexión franca entre el muro de fachada y el sistema de piso. Lo que encontramos en varias calas y en zonas dañadas fue únicamente algunos morteros que finalmente por adherencia fue que se sostuvo esos muros, pero finalmente muchos fallaron. Un estudio muy importante que nosotros solicitamos adicional para elaborar este dictamen fue el estudio de vibración ambiental y espectro de sitio. Tuvimos que reunirnos con el Instituto de Seguridad de las Construcciones para comentarles que, ya que habíamos hecho un recorrido y estudiado la información que se tenía, que nosotros necesitamos que mediante que una empresa especializada tomara lecturas al inmueble y nos indicara las propiedades dinámicas, y aprovechando esos estudios nos diera igualmente el periodo del suelo y el periodo del edificio. Entonces, anterior. Entonces se colocaron sismógrafos en varios niveles, en varios puntos de cada una de las torres, y se obtuvieron bueno, voy a mostrarles una de las gráficas, ¿no? Porque de este estudio salen muchísimas gráficas. Es un estudio muy especializado, pero un dato muy importante para nosotros como ingenieros de estructuras es saber cuál es el periodo de la estructura, que en este caso resultó casi de un segundo que se obtiene de estas gráficas. Otro dato muy importante que nosotros necesitamos, el siguiente por favor, es bueno, esta es la gráfica de unos estudios que se presentaron en un congreso de ingeniería, donde se ha estudiado todo el suelo del Valle de México. Pestalozzi está por aquí, en este punto rojo, y en estos estudios se sabe que ahorita en 2019 tenemos un periodo del suelo de 1.51, pero también hay una gráfica de proyección, la siguiente por favor, a 2050, donde ese periodo disminuye. Aquí sigue estando Pestalozzi. A ver si te regresas al anterior para que se vea la magnitud del rojo. Mira, ahorita estamos aquí en 2019. Este número 3 es el que ahorita tenemos, pero en 2050 este número 3 se reduce. Esto ya lo viene estudiando el Instituto de Ingeniería. ¿Cuál es la causa de que cambien los periodos en el tiempo? La extracción del agua. Sabemos que existen alrededor de todo el Distrito Federal muchas bombas que extraen aguas que antes se extraían a estratos superiores, ahora cada vez se van a estratos más profundos, y lo que origina eso es la consolidación del suelo. Eso hace que en el tiempo se vaya modificando los periodos del suelo. Entonces, esta empresa también nos entregó una revisión de los periodos que tenemos actualmente y que va a haber en el futuro, hasta el estado del arte, que es ahorita 2050, que también parte lo tenemos de las normas. Y adicionalmente, la siguiente por favor, esta empresa nos entregó un espectro de sitio para diseñar la estructura. Aquí podemos ver con línea discontinua, vamos a ver el de diseño, que es el de abajo. Este es con línea discontinua el espectro del diseño del programa que
que nos proporciona la norma del Distrito Federal de diciembre del 2017, que es la vigente, y vemos que viene en estos valores, sube a lo que llamamos una meseta y vuelve a bajar. El estudio que hizo la empresa especializada, es este que tenemos aquí, el cual nos está indicando que coincidimos más o menos en el valor de la meseta, pero nuestros periodos, el que le llamamos el inicial y el final, deben de crecer esta magnitud. Y nosotros, para ya revisar primero el edificio y luego para realizar el proyecto de refuerzo, tomamos la que nos proporcionó la empresa, porque en este caso resultó más desfavorable. Siguiente, por favor. A partir de toda la información anterior, mediante un programa de computadora, nosotros metemos lo que son las columnas de cada piso, todo el cuerpo. Lo que vemos aquí en cuadritos son las tridilosas. Este es el semisótano de estacionamiento, y se realiza el modelo. Ya que se hizo este modelo con todas las propiedades que obtuvimos de los anteriores estudios, le ponemos las cargas. ¿Qué son las cargas? Las cargas del peso de la losa, el peso de los acabados, el peso de los muebles y las cargas que nos proporciona el reglamento. Adicional, ese es el estudio estático. Después metemos la gráfica anterior que les comenté, que es por sismo, y obtenemos los siguientes resultados. Ese es el mismo modelo, nada más que no pusimos mayor información para que no se pierda la idea, ¿no? La idea es que el edificio, revisándola con el espectro de diseño, seguramente tuvo un movimiento superior a 30 centímetros. ¿Esto qué originó? Esos 30 centímetros originaron que durante el sismo se empezaran a agrietar los muros, primero en una dirección, luego regresa el sismo hacia el otro lado, se forma la X, que ya hemos estado viendo. Entonces, esa es la interpretación física de los primeros resultados. Siguiente, por favor. Otra revisión muy importante es ver las columnas. Las columnas son las que sostienen el edificio. Y resultó que todas las columnas están en rojito. En su estado actual presentaron problemas de resistencia y de rigidez. Todas las columnas. Siguiente, por favor. Paso siguiente. Evaluamos detalladamente un piso, una planta tipo, con el sistema de tridilosa. Como ya habíamos hecho el levantamiento, sabemos los espesores de arriba, espesores de abajo. La siguiente, por favor. Y modelamos cada una de los triangulitos que vimos en la foto. Esta es una columna, otra columna por acá y otra columna por acá. Le pusimos la carga real que tiene del peso propio, le adicionamos las cargas vivas, que es el peso de las personas, los muebles, lo que nos pide el reglamento, y resultó que tenemos con rojo un alto porcentaje de las diagonales. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que todos los sistemas de piso requieren un refuerzo de manera perimetral, uniendo las columnas, y alguno en medio, en algún sentido o en el otro. Ya dependerá de lo que salga ya el modelo general. Entonces, después de tener ya esta información, de haber hecho el modelo, pues ya podemos concluir que el edificio efectivamente se encuentra en un alto riesgo, en el estado en que se encuentra. Incluso nosotros, cada brigada de ingeniería, cuando estuvimos haciendo las inspecciones, ubicamos áreas de riesgo, porque si nosotros nos encontrábamos arriba y había un sismo, pues eso sí iba a mover muchísimo, se iban a seguir cayendo los muros, que ahorita está en alto riesgo todo eso. Pedimos que no hubiera ya acceso a personas, y si era muy necesario, pues que fuera muy rápido, porque todas las torres se encuentran en alto riesgo. Si llegara un sismo, inclusive no el que desespera, ¿no?, que sea uno de gran magnitud, estamos en peligro de que caigan muros, ¿no?, de que haya falla en los muros, tanto externos como internos, ¿no? Es la primera conclusión que tenemos.
Siguiente. Ahora, ya teniendo toda esa información, vamos a proponer cómo reforzar. Para esto, pues, hay una lluvia de ideas de un equipo de ingenieros nuestros y finalmente de muchas alternativas que existen para reforzar el inmueble, esta resultó ser la más idónea. Aquí estamos viendo en planta lo que es todo el edificio y ustedes habrán notado, conocen muy bien el edificio, que los muros de fachada, el 90% tuvo daño. Entonces, es lógico pensar que el edificio nos dice, pues, ¿qué hay que reforzar? Pues los muros de fachada, ¿no? Entonces, estamos proponiendo muros de rigidez de concreto, desde el semisótano hasta la azotea, estos que aparecen en rojo, de manera perimetral. Adicionalmente, estamos proponiendo muros internos de rigidez y lo que les comentaba del análisis de la losa, digamos que esta fue la losa, la trilosa que evaluamos, 1, 2, 3, 4 columnas, y aquí estamos proponiendo una trave perimetral que forme marco y adicionalmente una trave secundaria para que refuerce el sistema de piso. Entonces, esta es la propuesta de reestructuración. Siguiente, por favor. Y realizamos ahora el modelo completo con los muros. Aquí es donde tenemos ya los muros incorporados, los externos y los internos. En la siguiente se ve mejor, ¿no? Es el mismo modelo, ya descartando los sistemas de piso, y aquí tenemos los muros. Estos son los muros de fachada, los muros internos y los cubos de escalera y algunos cubos de elevador que se están incorporando en estructura de concreto. En el diseño de estos elementos, pues nosotros como ingenieros optimizamos, ¿no? La ingeniería es propones, calculas, optimizas, propones, calculas, optimizas. Un ciclo de buscar la eficiencia, la seguridad y la economía. Entonces, estos muros de concreto empiezan con un espesor de 35, bajan a 25 y rematamos en 20. Es un proceso de optimización. Siguiente, por favor. Ya con este modelo, el desplazamiento calculado del edificio ya reforzado, con el sismo máximo de diseño que según los investigadores se puede presentar en la Ciudad de México, nos viene resultando un desplazamiento de 4.7 centímetros, el desplazamiento máximo, que está muy disminuido a lo que pide el reglamento. Siguiente, por favor. Aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo se estaría reforzando el inmueble. Aquí lo que voy a delimitar es la sección existente. Aquí la teníamos. Y entonces demolemos 10 centímetros, colocamos un armado exterior y crecemos la sección. En este caso, este es solo un ejemplo. Vamos a entregar todos los planos, por todos los detalles. Queda una sección de 65 por 65 con este armado. Entonces, de una sección que venía disminuida, ahora nuestro reglamento, para cumplir con los niveles de seguridad, nos pide crecer esta sección a 65 por 65 con un concreto de grado estructural. Siguiente, por favor. Igualmente aquí tenemos un detalle de los muros de concreto, donde unimos las columnas existentes. Esta es sección existente, sección existente, sección existente, y las unimos con un muro de concreto. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un detalle de las traves que les comentaba, que van a ir en los bordes o en algunas ocasiones en el centro de algunos departamentos. Se tiene que romper lateralmente la capa superior, la capa inferior, y esta es la sección que quedaría finalmente. Requerimos que crezca hacia la parte de abajo 10 centímetros para poder alojar las varillas y se tenga una garantía de que la unión de este concreto viejo con este concreto nuevo sea de la mejor manera. Siguiente, por favor. Adicionalmente, hay algunas columnas que no van a requerir un refuerzo importante.
a esas columnas se les va a proponer un sistema que se llama fibra de carbón. Aquí vemos el piso de arriba, el piso de abajo, y esta es la columna. Solamente en 65 centímetros se estaría colocando una fibra de carbón para reforzar localmente algunas columnas. Como un sunchado, exacto. Y después de todo este proceso, se vendría a construir, ahora sí, todos los muros internos. Ahorita pusimos un ejemplo, aquí podemos ver, este es un departamento. Aquí tenemos las recámaras, tenemos la ubicación del muro, esta es la sala comedor, y vemos esta es vista en elevación. Tenemos que colocar lo que aparece en oscuro, son castillos que hay que hacer, el muro, el nuevo muro, y desligarlo de la estructura. Esa sería la idea. Siguiente. Y aquí tenemos un concepto de lo que sería el procedimiento de rehabilitación. En primer lugar, pues se tienen que demoler todos los muros exteriores de fachada, todos los muros interiores. Después hay que apuntalar, es decir, colocar perfiles metálicos en todos los niveles para después proceder a realizar la excavación, que en este caso la excavación, como va a ser profunda, tiene un grado de complejidad y un grado de riesgo, ¿no? Entonces es importante mencionar que la empresa encargada de realizar estos trabajos es una empresa con experiencia, porque se ha llegado casos de que no se realizan con un protocolo de un procedimiento y los edificios se llegan a inclinar o se llegan a tener fisuras. Es un proceso muy delicado constructivo, ¿no? Y nosotros estamos proponiendo un procedimiento para que eso no pase. Siguiente, por favor. Ahora, hablamos ya de la superestructura, cómo se resolvió. Ahora vamos a hablar de la cimentación. Retomando de la cimentación, finalmente hubo varias opciones, como lo comentó el ingeniero José Luis. La primera fue manejar pilotes de fricción, que en este caso nos dieron cerca de 300, ¿verdad? Sí, es una cantidad. Una cantidad inmensa de pilotes que daban más o menos, aquí donde estoy parado, un pilote, donde está la señora Oaxaca otro pilote, donde está la señora Lila otro pilote. Era una cantidad inmensa de pilotes y el costo era muy elevado. El procedimiento constructivo, se descartó esa posibilidad, ¿no? Se analizó como segunda opción un cajón de cimentación, es decir, el realizar otro sótano debajo del sótano con una profundidad de 350, y otra opción que es irnos a la profundidad que comentó el ingeniero, llegar hasta 30 metros con un hincado de 2 metros, de hacer pilas. Son 82 pilas que les llamamos de punta, que tenían un diámetro de 1.2 metros en concreto reforzado, con la desventaja de que pues tenemos el edificio arriba que tiene 21.3 metros y vamos a construir una pila que tiene 30 metros, ¿no? Eso es lo que nos pide el reglamento para cumplir con la normatividad vigente. ¿Qué desventajas tenemos? Pues que tenemos aquí la ubicación de una columna y pues no podemos construir la pila exactamente colineal, ¿no? Tiene que ser por fuerza a un lado. Desventaja 1. Desventaja 2. El equipo. El equipo para construir estas pilas, pues tendríamos que demoler 1, 2 o quizá 3 losas en algunas zonas. Se demuelen, hay que apuntalar, se mete el equipo, se perfora, hay que sacar el equipo, volver a construir, y es una situación complicada, ¿no? Siguiente. Es el plano de la ubicación de las pilas con las contratraves y la losa. Siguiente. Aquí tenemos el armado. Todo esto, digo, lo platico muy rápido, ¿no? Pero aquí vienen todos los planos con todas las deducciones matemáticas y todos los detalles. Aquí solo estoy mostrando algunos detalles para que se den una idea, ¿no? Aquí está la pila de 1,20 m con los armados, el suncho y un dadito de conexión, que como ven ustedes, aquí está el centro de la pila y el centro de la columna, pues nos viene quedando alejado, ¿no? Siguiente, por favor.
Este es el del cajón de cimentación, que abarcaría toda el área del inmueble. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una seccioncita de lo que es la losa tapa, la losa fondo y las contratraves con una altura de 3.50. Siguiente, por favor. Bien, eso es lo que nosotros como área de ingeniería estaríamos entregando. Este es el proyecto de rehabilitación. Con una reunión que tuve en el Instituto de Seguridad de las Construcciones, igualmente con el licenciado, pues mi trabajo terminó del slide anterior, pero ustedes para tomar sus decisiones requieren más información. Entonces pedí autorización al licenciado para proporcionar algunos planos a algunas empresas para que nos hicieran la cotización, porque son empresas muy especializadas, para que ustedes tuvieran una idea, porque este es un costo aproximado, y estos son los datos que nos proporcionaron. Este es el costo aproximado de la obra negra de la superestructura, el costo aproximado de la cimentación, y bueno, esto es únicamente de lo que es obra negra. Obra negra significa sin acabado. Entonces, espero esto les ayude un poco. Traigo otro slide, a ver, manejándoles un poco lo que son, desde nuestro punto de vista como ingenieros, algunas ventajas y desventajas, ¿no?, que se presentan, ¿no? El costo y tiempo, pues puede ser ventaja o desventaja, ¿no? Eso no lo sabemos nosotros. Algunas desventajas ya les platiqué, ¿no? Que existe un riesgo durante la construcción de la cimentación, que las conexiones no son excéntricas, fisuras en las juntas constructivas. Pero sí me gustaría platicárselos más. Si te regresas al slide donde está la trave y se ven los muros. Bueno, esta podría ser. Este es el refuerzo que les comentaba. Nosotros tenemos un concreto de 1976, ¿no?, que es este de arriba y este de abajo. Y vamos a hacer una demolición para poder colar una trave, una nueva trave. Este concreto tiene un promedio de resistencia de 280 kilogramos centímetro cuadrado. Nuestro concreto estructural tiene muchas mejores características. Entonces, en esta unión de un concreto, llamémosle ahorita viejo, a un concreto nuevo, aquí vamos a tener una punta constructiva arriba y abajo. Entonces, esta punta constructiva va a generar que en sismos de cierta magnitud tienda a parecerse una fisura. Una fisura que nosotros como ingenieros, los que revisamos inmuebles, sabemos que no es de daño estructural, porque es una fisura que se está generando por esta unión. Igualmente, ahora si pones lo de los muros, por favor. Igualmente, en los muros, la anterior, no, donde está el planito de los muros. Igualmente, en los muros, vamos a pensar que aquí tenemos la columna. Esta es la columna y aquí tenemos el muro. Bueno, aquí la tenemos. En esta unión de lo que es la columna o el muro de concreto, vamos a construir un castillo del muro. Entonces aquí vamos a colocar una punta constructiva perimetral para que evitemos el daño que se presentó en el edificio en la condición que estaba, que no había junta constructiva y esta columna se movió y generó esta diagonal de fallo. Se regresó y generó la otra diagonal de fallo. Entonces tenemos que generar esta junta y es algo que se va a presentar en todas las uniones. Eso habría la manera de colocar algunos elementos decorativos para que no se note, ¿no? Es algo que yo les comento porque es algo que se va a presentar. Las juntas constructivas, las fisuras van a aparecer. Aquí tenemos este ejemplo de departamento y de esta columna a esta columna va a ir una traba. Entonces aquí va a haber dos líneas de fisuras que se les van a presentar. Es algo que no se puede evitar.
Hasta aquí nada más. Hasta aquí. Bueno, no sé, hasta aquí es la presentación. No sé si pasemos a una sesión de preguntas y respuestas. Pasamos a la fase de preguntas y yo empiezo con la primera. Ah, bueno. Bueno, alzó la mano primero. A ver, cuando mencionaba usted lo de los pilotes, habló también de otra opción, una cimentación de cajón, pero se la saltó. No, también viene como conexión. ¿No le explicó? Eso, es un cajón. O sea, Pusimos el dibujito. Sí, abajo. sí, pusimos el dibujito aquí. Aquí está el cajón. Era lo que les comentaba, es otro piso debajo de su semisótano, con una altura de 3.50 y en toda el área del menú. Y esa opción en relación a la de los pilotes o de las pilas, ¿qué tanta diferencia tiene en seguridad y en precio? En costo es muy similar el costo y cada una tiene su riesgo, porque como el cajón va en toda el área, hay que cuidar lo que se llama proteger las colindancias, porque vamos a realizar una excavación de 3.50 más los 95 centímetros. Y usted tiene, de un lado recuerdo que tiene una escuela y del otro lado tiene una bodega, ¿no? Entonces hay que Ahora, tener cuidado. ¿Ese segundo sótano sería utilizable? No, el fundamento del diseño de un cajón de cimentación tiene tres características. Uno, que sea rígido y resistente. Dos, que sea estanco, es decir, que no tenga nada de agua. Y el último es que esté vacío. El hacer este cajón, también era lo que comentaba, que debe ser una empresa con experiencia, porque sabemos que no se puede construir de una sola etapa, ¿no? Es por etapas, se forman juntas constructivas, deben de tratarse adecuadamente, porque el nivel freático está de los 95 centímetros a 1 metro, ¿verdad, ingeniero Espíndola? Sí. A 1 metro, aquí está el nivel de agua. Entonces, si existe alguna junta de colado mal ejecutada, se va a meter por aquí el agua. Sí. No es ocupable. Nosotros como ingenieros peritos de estructuras, este sistema de cajón se ha utilizado en muchos inmuebles, y cuando se desconoce esto que usted pregunta, que efectivamente, bueno, usted no tiene la obligación de saberlo, debe de ser estanco y sin carga. Y nos hemos encontrado que se emplearon con bodegas o se mete el agua y a veces se piensan otras cosas, pero no es ocupado. La respuesta no es ocupado. Bueno, una dama. Ingeniero, estamos hablando de una rehabilitación en promedio de 133 millones de pesos de obra negra, ¿sí? Y no estamos hablando de acabados más extras, más secos, ¿no? Sí. Entonces, en su opinión, yo creo que es inconfiable una rehabilitación. Sí, nosotros, era lo que desde la primera reunión que tuve con el equipo de representantes, porque ya me entregaron como 5 dictámenes, que le llamamos nosotros sísmicos nivel 1. Es decir, va un equipo de ingenieros, recorre el inmueble, toma fotos y entrega 3 hojas. Entonces, donde dice si está bien, si está mal, yo les comenté al equipo de ingenieros, al equipo de representantes, que para poder llegar a lo que ahorita tenemos, se hicieron todos estos estudios. Y yo lo estoy presentando, pero atrás de mí hay un equipo de 40 ingenieros, y equipos y laboratorio y certificado y todo, ¿no? Para poder llegar a esta solución. Después del sismo nosotros hemos participado en varios proyectos. Me ha tocado 2 donde tienen el mismo sistema de piso, que es de la trililosa. Es un sistema de piso que no se recomienda
para zonas sísmicas. En su momento hubo una teoría, se construyó, se comportó bien porque no colapsó. No colapsó. De hecho, el fundamento de la ingeniería estructural es que exista daño, que no haya muertes, pero que no colapse. Entonces, se podría decir que por el tiempo que tiene este inmueble, 43 años, su vida útil ha sido satisfactoria, llamarle de alguna forma. Pero a partir de ahorita ya requiere un reforzamiento, que el reglamento pues ya nos da factores muy grandes, ¿no? En la época que se construyó seguramente se diseñó, por decir un número nada más, con un coeficiente sísmico de 1 y nuestro reglamento nos pide 4. Entonces, ya lo vimos, ¿no? En el dibujo, la sección pequeña de la columna hay que crecerla, hay que ponerle muros, es como una mesa, ¿no? Tenemos cuatro patas, que no son suficientes ya, hay que meterle muros, y esos muros cuestan. Entonces, retomando lo que les comenté de otro edificio, me tocó revisar un edificio con este sistema, y ahí se hizo igualmente todos estos estudios, se evaluó la cimentación. Este edificio es de oficinas de gobierno. Aquí resultó más económico demoler 3 niveles y no tocar la cimentación por el riesgo. Entonces, se demolieron 3 niveles, se aligeró todo el peso de la fachada, porque también eran muros pesados, se aligeró, ya no se tocó la cimentación y se recuperó un nivel con una estructura muy ligerita. Ese fue en otro inmueble. En otros edificios, sí nos ha tocado que con la experiencia que tenemos, pues desde el principio, sí, ¿sabes qué? No hagas ni estudios, ¿no? Va para abajo. Pero este edificio, en la inclinación, pues estaba dentro de lo permisible. 1, 2, todas las columnas no tenían un daño severo. Había fisuras, pero no había un daño severo. 3, la calidad del concreto a vista se veía adecuada, y de hecho de los estudios resultó más o menos adecuado. Entonces este edificio estaba en el límite de rehabilitarse o no. Entonces yo desde el principio que me invitaron a participar aquí, tuvimos una reunión en el instituto donde yo les planteé la problemática de realizar más estudios, que fueron los que se hicieron de espectro del sitio, de estudio dinámico del inmueble, para poder evaluarlo como se debe, ¿no? Porque este edificio estaba en ese límite, ¿no? Y estos son los resultados a los que estamos viendo. Sí. Muchas gracias. Se comentó que se tenían que cambiar los muros de la cachaleta por muros de concreto. Mi duda aquí es, veo particularmente que uno de los muros está en el área de estacionamiento. ¿Estos muros tienen que aterrizar a la losa de cimentación o nada más? Sí, todo lo mencionamos, todos los muros de concreto vienen desde la cimentación hasta la azotea. Nosotros, bueno, es digno mencionar aquí, mi amigo el ingeniero Cortulén, que ya no está entre nosotros, él fue el que aportó también muchas buenas ideas para la cimentación y la superestructura, y ubicamos los muros de tal manera que no hubiera gran afectación a los cajones, que es lo que comenta usted, ¿no? De los cajones. Solamente hay afectación a 2 cajones de estacionamiento, y que considero, de hecho tenemos un plan que le vamos a dejar aquí al licenciado para que él lo platique con ustedes, porque vemos que sí se puede reubicar uno y otro, ¿no? Y aquí es muy importante que ustedes, con toda la información que les proporcionemos, pues ya vayan tomando algunas decisiones, ¿no? Todo esto, nosotros ya tuve pláticas con el subdirector del Instituto de Ciudad de las Construcciones, conoce la información general, y también ya tenemos su paquete de entrega para ellos, ¿no? Porque, ingeniero, inclusive tendré que quitar todas las
Se van a reforzar las fibrosas y todos los muros, los verdes, se tenían que quitar porque están en riesgo. Sí, encontramos, de hecho, hicimos nosotros también calas. Calas es llegar y romper. Hicimos varias calas en losas y hubo una losa en el sótano. Vamos a pensar que yo estoy en el semisótano ahorita y este es el estacionamiento. Hubo una losa que nosotros al estar inspeccionando casi se desmoronaba sola. La tenemos muy bien ubicada. Eso lógicamente hay que demolerlo hasta donde se encuentre un concreto bueno y volver a colarlo con el sobrecosto y como eso nos podemos encontrar durante la construcción. Sí. Hablaba de la vida útil del edificio, Sí. ¿Habla usted de la vida útil haciendo ese refuerzo que se hiciera? ¿Cuál sería la vida útil? El reglamento nos indica que se diseña cualquier edificio para cumplir con el máximo sismo que se pueda presentar durante los siguientes 50 o 100 años. Entonces se piensa que esa va a ser la vida útil. Sí. Compañeros, gracias por la presentación. Por lo que entiendo en resumen, lo que se requiere principalmente es rigidizar la estructura, porque tiene mucho desplazamiento. Tenemos un desplazamiento que fue casi de 30 centímetros y que con el proyecto propuesto se busca reducir a 4 o 5 centímetros aproximadamente. Esa rigidización implica más peso a la estructura y eso se impacta la cimentación, que es lo que hace complejo al proyecto. Sí, exactamente. Nos presentó una propuesta de más o menos aproximado en obra negra de costos. Sí. Pero en tiempo, más o menos, ¿cuánto proyectan en tiempo ese proyecto, por ejemplo? Del tiempo no me mandaron, es algo que sí me faltó. Les digo, no, dentro de mi trabajo no era entrarle ni a los costos ni al tiempo de obra, es otra especialidad. Y solicitamos el apoyo de empresas, pero si no me dieron el tiempo, no sé si tienes alguna idea del tiempo, en cimentación por lo menos. Se va a llevar solamente 2 años. 2 años la construcción total. La pura cimentación. Tendría que acá ya Pues nada, por el complejo que menciona de que se tiene que hacer por etapas, Sí. cuidando de que no se vaya a inclinar el edificio, no se pierda no se hagan daño, no se provoquen fracturas actuales. Todas las rehabilitaciones de cualquier inmueble requieren especialización, detalle, procedimiento constructivo y un control de calidad. Es muy importante. Aproximadamente una base aproximada, sin comprometerse, 2 años. Yo creo que sí, 2 años como 2 años como mínimo. Yo creo que sí se lleva 2 años. Ingeniero, ¿cuántos metros de construcción tienen las paredes, todo el conjunto? ¿Cuánto tenemos? Todo eran 1.400 por nivel. 1.400. Son 8 niveles. Te podemos sacarlo con el departamento, ¿no? Si bien ahorita lo que la solución es hacer las tablas de concreto, hacer muros divisores entre las posterías, con reforzamiento vertical, le están aumentando más peso a la estructura. Sí. O sea, la pregunta sería, ¿no hay otra opción, por ejemplo, de estructuras metálicas un poco más esbeltas, en el sentido para hacer el mismo reforzamiento, para no tener los objetivos y... Se evaluó, pero aquí necesitamos los mismos muros de rigidez. Sí, los de concreto sí, pero no es aligerar la estructura interna. Pero son metálicos y cuesta un 35-40% más caro. La estructura metálica es 30% más cara superior que la concreto reforzado. Por eso, los interiores, o sea, todo. Sí.
no se puede aligerar. O sea, entiendo el reforzamiento de los muros de concreto, está bien, pero la construcción interna y las fachadas no se pueden aligerar. Se podrían manejar muros divisorios, que de hecho en residencias y ahora se están usando, pero muchos no les agradaría, porque en muros ligeros de bastidores, tabla roca, pues no, para vivienda de este tipo no sería, sí es muy ligera, pero creo que todos preferían continuar con sus muros rígidos. Sí, hemos participado en muchos proyectos similares y conocemos las necesidades de Pero usando muros de tabla roca a lo mejor no hay que hacer el reforzamiento de cimentación. sí hay que reforzar. Solito como está. Pero no se compensa el aumento de las traves y las losas, no se compensa con los muros más ligeros para que no haya necesidad del gasto tremendo que significa y el tiempo que lleva una cimentación. Sí, no, sí necesitamos eso. Se requiere. De cualquier forma, como le comentaba, los coeficientes sísmicos han incrementado mucho y mucho peso, poco peso, afecta directamente a la cimentación. Si elimina la azotea tampoco. Eliminar la azotea sí nos ayuda, nos ayudaría, pero de todos modos hay que intervenir la cimentación. No, estoy de acuerdo, la cimentación hay que estoy de acuerdo, intervenir. pero es bastante, le quita los tanques de agua, le quita, son ideas, le quita los tanques de agua, el tanque de gas, y le viene la azotea, lo deja como un roof garden, vamos a suponer, ¿no? Es una idea nada más. ¿Cuánto peso le quitamos? No sé, desconozco. Sí se quita peso, pero de todos modos hay que meter muros de rigidez y hay que intervenir cimentación. Sí, estoy de acuerdo. No nos lo quitamos. No, claro. Sí. A ver, ingeniero, yo no voy a discutir porque es obvio que usted es el experto, entonces yo no creo que venga al caso estarle haciendo ninguna recomendación. Mi duda es, si sale tan caro y es riesgoso, porque por ejemplo yo vivo en el 7º piso, y si en un temblor se me va a hacer una grieta y me voy a estar mojando, pues obviamente no voy a hacer ninguna gracia. Esa es una. La otra, en su experiencia, si no vamos a conseguir los 130, ¿qué opción desde su experiencia? Sí. Algo se tiene que poder hacer que sea menos de 130 millones y cada vez que sí, no, ya es digo, este resultado que les estamos presentando fue de una lluvia de ideas de varios expertos y es el resumen, ¿no? Y el mínimo, no había otro. Perdón, yo le sugiero, y digo, perdón, no quiero dar una mala impresión con esto. No. Pero yo creo que aquí el problema no es el dinero. Porque finalmente hasta ahorita no estamos pensando en que cada uno nos va a hacer una erogación. Seguiremos trabajando bajo las mismas circunstancias para lograr que esto finalmente lo asuma el gobierno. Entonces no nos vayamos por dinero porque nos desviamos. Más bien yo creo que aquí una de las preguntas cruciales es establecer el grado de seguridad o de certeza. Entiendo que, por ejemplo, digo, todo este trabajo que ya hicieron ustedes y el proyecto de reforzamiento que están a favor de presentar, pues debe de dar un margen de certeza, porque si no, no lo harían, no lo propondrían, ¿no? Y nosotros estamos, creo que todos de acuerdo. Pero ahora, finalmente, una pregunta necesaria es, ¿qué grado de certeza tenemos en comparación con su proyecto de reforzamiento, en comparación con una obra nueva de seguridad? Sí, cualquier proyecto nuevo tiene que cumplir con todo, ¿no? Digo, ¿qué ventajas tenemos de un proyecto nuevo? Por ejemplo, ahorita nos dieron 80 y tantas pilas, ¿no? Pero las pilas, como les mencionaba, son excéntricas, ¿no? Porque tenemos una columna que ya existe. Tenemos forzosamente que hacerla al lado. En un edificio nuevo, pues se demuele todo y se hace, pues ahí ya hay un ahorro, ¿no? Porque se disminuye el número de pilas. De hecho ya hay un estudio geotécnico de antecedente, ya tenemos un espectro de sitio, que eso serviría para optimizar el nuevo diseño. Ingeniero, rápido nada más, si tenemos 10.000 metros de construcción y ahorita el metro de construcción, según vi los precios, está sobre 10.000
pesos metro cuadrado la Cámara de Industria de la CEMIC, lo acaba de mandar, pues nos saldrían 100 millones de pesos hacerlo nuevo en los edificios, ¿no? O sea, es increíble que ahorita los precios por metro, que lo tengo reciente, lo acaban de pasar de marzo. Sí, de costos yo no me meto. Por eso, pero lo acaban de pasar de marzo. ¿Para usted qué viene siendo esto? ¿Un interés medio? Es interés medio. Ok, vamos a ver, entonces es de 10,000 pesos. Entonces, me sale mejor, honestamente, lo tiro completito y lo hago nuevecito. No, pedimos al gobierno que lo demuela, ¿no? Lo hago nuevecito y me sale a 10,000, me sale más barato que todo eso que me está diciendo. Y más rápido. No, pues sí, más rápido. Y me quedan los mismos meses de mi departamento, los mismos meses. Ahora, yo también sé que no desde esa perspectiva, Silencio, por favor. ¿Qué sería más tardado, rehabilitar o reconstruir? Por ejemplo, por el grado de complejidad, bueno, que usted hablaba en cuanto a demoler las losas, meter el sí, le decía de tiempos de obra, sí, no, nosotros somos de ingeniería, no de tiempos de obra, no. Pero yo creo que, digo, ahorita nos ha tocado ver las demoliciones de inmuebles, en menos de un mes ya. Si una empresa demoledora en menos de un mes ya lo tiró. Y un proyecto nuevo se llevará unos 4 meses, yo creo, y una empresa constructora ya sin el problema de demoler y ya que esté todo libre. Igual 2 años, 3 años con proyectos, obra y proyecto, 3 años. 2 años y medio. 2 años. Sí, ahora, bueno, ya también ahí el proyecto no, pues ya se puede plantear, digo, ahí ya es un análisis costo-beneficio. Por ejemplo, ustedes observarán sobre Reforma que hay muchas estructuras metálicas y me van a decir, pues sí se hacen, pues claro que se hacen, pero a los inversionistas les interesa meter 1 millón y recuperar el millón en menos de un mes. Y nosotros hemos hecho varios proyectos de esa envergadura que nos pide primero el inversionista, házmelo en el método tradicional y ya se pasa a costos, cuesta tanto. Híjole, no me sé, ¿y cuánto se tardan en eso? No, házmelo ahora en estructura metálica. No, pues, por eso les digo que sale más o menos 30%, pero se reduce el tiempo a la mitad. Pero ahí son costo-beneficio. Es de lo que nosotros. Y aquí, si se tuviera la opción de una obra nueva, los estudios realizados servirían como base. Todo, sí. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, el estudio de espectro de sitio ya nos está dando el periodo del suelo, el espectro de sitio para esa zona, que lo puede aplicar para cualquier edificio, lo que hagan. Si quieren hacerlo de 15 niveles, de 15 niveles. Bueno, por decir algo. Ya hay un estudio de mecánica de suelos que es válido y nada más habría que adaptarlo a las nuevas condiciones, pero ya están los 2 sondeos, las 3 calas, o sea, el laboratorio, ya hay un gran avance. Ahora se puede aprovechar. Una pregunta, bueno, un comentario que va a ser una pregunta. Actualmente, y ahora de acuerdo con la competencia, digamos, inmobiliaria, aunque yo no me dedico a eso y tampoco es mi interés, sabemos que, por ejemplo, un edificio de 3, 4 años para acá, o los que se están construyendo recientemente, cumplen con una serie de condiciones en cuanto a ecotecnia, biodigestores, cuestiones, paneles solares, cuestiones ecológicas. Paneles solares. Si nosotros rehabilitamos, de acuerdo al proyecto que ustedes nos está presentando, ¿podríamos incluir ahí ecotecnias? Sí, tanto en o en el nuevo, ¿no? No, pero más bien, no, en el nuevo no me queda duda que somos ingenieros sí. de morada. Pero aquí con el edificio rehabilitado, ¿qué tanta probabilidad tenemos de Sí se puede meter. ¿Todas? Nada más aquí el problema es que ya tenemos el edificio, ¿no? Y el proyecto de ecotecnia se tiene que adaptar a lo que hay. Y entonces hay que demoler en algunas partes, que hay que meter tubería. Sí, porque ya está. Por ejemplo, ¿podremos construir cisternas debajo del...? Sí, se pueden meter cisternas. Sí. ¿Estacionamiento? Sí.
Sí, de hecho hay cisterna. No, sí, hay Sí, se puede, sí, se hacen nuevos cálculos ya de las otras especialidades, ¿no? De ingeniería de instalaciones. Sí. Sí. Pues algo más. Primero, agradecerles su valiosa ayuda. Primero, agradecer su trabajo. La otra cosa es si nos puede recomendar algunos criterios para valorar la opción de rehabilitación. La opción. Sí, por favor. ¿Qué nos dice el ingeniero? Mira, aquí hay un tema de costo-beneficio, esa palabra que bien le explicó el ingeniero. El tener ustedes las herramientas, hoy no están partiendo de cero para tomar una decisión en un costo-beneficio. Quizás después del sismo sí. ¿Por qué? Porque la misma estructura, y bien lo comentó también el ingeniero de mecánica de suelos, estaba tantito, un paso y estoy fuera. Lo mismo la parte estructural, un paso y estoy fuera. Entonces, el incrementar peso, pues ya ustedes de sobra saben cuál es la situación. Hoy tienen las herramientas para tomar un costo-beneficio. Claro. Yo quisiera ratificar la pregunta. El plan de un trabajo bien hecho de rehabilitación es igual de seguro que uno nuevo. Igual. Sí, es igual. Es igual, sí. Se tiene que llegar al mismo nivel de seguridad, uno rehabilitado que otro. Pero aquí lo que igual yo también comenté desde el principio es, no sabemos cuánto vaya a costar. Desde un principio no sabemos cuánto va a costar. Les digo, unos edificios tuvimos que demoler, otros se tuvo de plano que rehabilitar. Cada edificio es un... Sí, aquí el detalle es que no es obra nueva, estamos con una cirugía mayor. Entonces ese es el detalle. Pero dentro de la ingeniería todo se puede hacer, todo es costeable, todo se puede hacer, es costo-beneficio y dinero al final de la tarde. Pero técnicamente todo se puede hacer. Sí. Pero, ¿cuál es el riesgo o las probabilidades de que en el camino nos encontremos con sorpresas en las cuales se tenga que cambiar esto? Que de repente por ahí nos encontramos con que algunos de los elementos no lo podemos unir de manera adecuada, de que se tienen que hacer algunas otras modificaciones que por la complejidad del proyecto el día de hoy no son tan... Bueno, ahorita con todo el estudio que se hizo, yo creo que se está minimizado esa parte, pero no descarto que sí se puedan encontrar algunas cosas que empiecen a demoler. Por ejemplo, se van a hacer ranuras en todos los departamentos prácticamente. Entonces a lo mejor cuando van con la máquina ranurando, se encuentran que ese concreto es de muy mala calidad. ¿Sabes qué? Se tiene que demoler y volver a colar. Ya son costo y tiempo. Sí. Gracias.